les decía, es el ajuste del currículum de la formación docente inicial. Eso se llevó adelante, está cerrado este proceso de aplicación y en este momento está siendo evaluado esa aplicación piloto del currículum en el primer y segundo ciclos que se desarrollaron. Así también se está trabajando por el currículum de la especialización. Esa denominación es la que va a tener un ajuste. Hoy en día se va a denominar docente técnico con los diferentes énfasis en evaluación, orientación, gestión, etc. Es también acorde a la nueva normativa de educación superior, que esa denominación va a ser ajustada y también el currículum va a ir siendo actualizado, está siendo actualizado. Aquí tenemos varios ejes muy importantes. Uno de ellos es la beca para docentes, que en este momento, que hace unos días fue adjudicado para los docentes que viajaron a España. Hay otro proceso de convocatoria en camino, que es las becas a España, y todas estas becas están siendo trabajadas en el marco de las becas Carlos Antonio López, y en este proyecto los docentes también son focalizados en el entendido de que los docentes son pieza fundamental dentro del sistema educativo nacional. Otro de los proyectos muy importantes llevados a cabo es el programa de capacitación para niños, jóvenes y adultos, PROSEMA, que está siendo financiado por FONACIDE. En este contexto fueron ya lanzados dos cursos muy importantes: formación en gestión y la formación en TICS. Y vienen también, están en convocatoria muchos cursos en este contexto que van a estar, en el que se priorizan a los docentes del sistema educativo con el fin de fortalecer la gestión de los educadores de todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Y luego tenemos los cursos que normalmente son desarrollados por los institutos de formación docente, dependiendo de las necesidades y demandas del entorno en el cual está inserta cada institución formadora de docentes. Y ustedes vieron hoy el lanzamiento del curso de modalidades a distancia, que lo tuvimos en la mañana, que también va a incorporarse dentro de lo que es el servicio de educación de formación continua a distancia como otra estrategia muy válida para poder fortalecer la gestión de nuestros educadores. Otra estrategia que el Viceministerio de Educación Superior ha desarrollado también es la evaluación de las instituciones que forman a los educadores, con el fin un poquito de ver la calidad con la cual se está dando la formación a los educadores. En este proceso participan tanto instituciones de gestión oficial como privadas, pasan por un proceso de autoevaluación, evaluación externa, y luego como producto de todo esto se generan unos informes, unos planes de mejora, por supuesto, que lleva adelante cada institución, con el apoyo y acompañamiento permanente del Ministerio de Educación y Cultura, y su fin es, como les decía, el control de calidad, ver en qué condiciones se encuentran esas instituciones y apoyarlas para poder mejorar. Su objetivo principal: mejorar la formación que brinda a los educadores. Tenemos también el fortalecimiento de la educación técnica de tercer nivel. En este contexto se trabaja fuertemente para la diversificación de la oferta educativa en este nivel. Muy importante, porque ustedes saben que los profesionales de mandos medios son muy requeridos y no contamos con toda la variedad de profesionales que necesitamos en este sector. Entonces el Viceministerio también está articulando acciones de modo a poder fortalecer este nivel y que nuestros pobladores, nuestros ciudadanos puedan tener una opción de salida laboral en un corto tiempo, por decirlo así, porque no es tan extensa como una carrera universitaria, pero es muy requerida y por ello se ve la necesidad de fortalecer este nivel. Este sistema de información es brindar un registro de todas aquellas carreras habilitadas oficialmente por el PONES y que tienen las condiciones
condiciones de esta manera de poder recibir a estudiantes en sus aulas. Tenemos ahí algunas de estas acciones importantes, como por ejemplo, se lanzó un material en el que se orienta cómo trabajar la educación inclusiva en educación superior. Ustedes saben que esto es un ámbito bastante huérfano, aún está incipiente, pero desde el viceministerio se está haciendo todo el esfuerzo para apoyar a las instituciones educativas de este nivel y así ir avanzando en este cometido de tener una educación inclusiva para todos. Para que podamos contar con un registro único de toda la población estudiantil del sistema educativo. En el futuro queremos tener el historial del estudiante desde que ingresa a la educación inicial hasta que culmina la educación superior. Tener sus registros y contar con esa información siempre con fines académicos, ¿sí? Entonces eso es muy importante también. El viceministerio está poniendo todo su esfuerzo en forma conjunta con el CONES para poder sacar esta iniciativa que va a poder aportar. En este momento, cuando nos piden estadísticas, tanto a nivel nacional como internacional, no las contamos. Esto nos va a poder ayudar a contar con esta estadística y que es muy importante para decidir en cuanto a políticas educativas, qué ofertas laborales, qué ofertas educativas podemos habilitar, etc. Un montón de decisiones se va a poder tomar adelante si contamos con este tipo de información que es muy válida. Y por último, otra de las acciones que está empezando a desarrollarse desde el viceministerio es la instalación de unidades de investigación en los institutos de formación docente. En este minuto se están focalizando 3 instituciones. Esto es con el fin de desarrollar la investigación-acción tan necesaria para llevar adelante los procesos educativos. Son varias iniciativas, muchas de ellas están instaladas, otras están iniciando, pero todas con el fin último de poder apoyar y mejorar la calidad de los servicios educativos brindados en las diferentes instituciones de educación superior, sean del ámbito público, de gestión oficial o de gestión privada. Tanto de la igualdad en el acceso a la igualdad en lo que es calidad educativa. Que todos, independientemente en la institución que estemos formándonos, recibamos una educación de calidad. Ese es el desafío. Esa es nuestra meta desde el Ministerio de Educación y desde todos los estamentos que estamos de alguna u otra manera involucrados en este gran desafío que es la formación. Es un gran desafío que tenemos y es por lo que estamos trabajando y es lo que hoy nos reúne aquí. Debatir con estrategias, con los diferentes estamentos, cómo lograr esa calidad y cómo avanzar hacia ella. Que la educación superior sea mucho más inclusiva, esto es un desafío también muy importante por el cual se está trabajando desde los diferentes estamentos que componen el sistema educativo. Fortalecer la investigación, este también es otro de los puntos muy importantes. Se constituye en un desafío porque partimos de formar recursos humanos que tienen que llevar adelante los procesos de investigación, que no es una tarea menor. Instalar sistemas de evaluaciones del profesorado es otro de los desafíos y esto hay que trabajarlo porque también aporta a la calidad. No una evaluación punitiva, una evaluación que apunte a la mejora, que nos pueda decir qué estamos haciendo bien y qué aún nos falta por mejorar. Porque todos, de hecho, desde el lugar en el que estamos, siempre nos esforzamos por hacer de la mejor manera nuestro trabajo. No obstante, es muy importante evaluarnos para poder ver qué de todo lo que hacemos realmente tiene resultados y qué es lo que debemos mejorar para poder aportar en la formación de nuestros estudiantes. Y por supuesto la capacidad de autoevaluarse, tanto a nivel institucional como personal. Es la herramienta que nos puede brindar de todo, nos puede brindar información sobre todo aquello que vamos realizando. Una capacidad de autoevaluarnos permanentemente. Quizá no esperar que la ANEANI nos convoque a presentarnos a una evaluación con fines de acreditación, sino que para que la institución, con el dinamismo que implica trabajar educación, podamos estar ayudándonos permanentemente.
Estos son algunos nada más de los desafíos que tenemos en la educación y que cada día hace que nuestra tarea sea apasionante, porque si todo estuviera resuelto, bueno, no estaríamos hoy aquí debatiendo. Un gusto haberles presentado aquellas principales acciones del Viceministerio de Educación Superior